Hablemos en conjunto la verdad. El mecanismo de esclarecimiento histórico te invita a participar en el foro Procesos de verdad, memoria y justicia en México, la situación actual y los cambios que se requieren. Una propuesta desde la colectividad. El foro se compone de 6 sesiones virtuales. El acceso a la verdad en México, el papel histórico de los colectivos. Memoria y olvido. Justicia en México en torno al periodo de la violencia de Estado durante la Guerra Sucia. Delitos de lesa humanidad, el rol de las instituciones y fiscalías. No repetición, las acciones presentes y la perspectiva al futuro. Reflexiones finales. Con tu voz, Estos espacios buscan crear un vínculo entre la sociedad mexicana, las personas y colectivos que durante décadas han luchado por el esclarecimiento de la verdad. Tu participación en los foros es relevante para impulsar un diálogo que contribuya a aclarar los hechos ocurridos entre el periodo de 1965 y 1990, que cambien la historia de México. escríbenos A comisionverdadmx@gmail.com. Y dinos en qué espacio quieres participar. También puedes acompañarnos en las transmisiones que se llevarán a cabo En nuestras redes sociales. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidas a la cuarta sesión del Foro de Procesos de Verdad, Memoria y Justicia en México, la situación actual y los cambios que se requieren, una propuesta desde la colectividad. El día de hoy, en esta cuarta sesión, vamos a abordar la situación en torno a los delitos de lesa humanidad y el rol que han jugado las fiscalías en nuestro país. Desde el mecanismo de esclarecimiento histórico, les damos la bienvenida. Este equipo se compone por la comisionada Eugenia Alier Montaño, es una iniciativa de ella, también por Karina Baltasares, Gabriela Flores, su servidora Dolifet Antúnez y el equipo de comunicación. El día de hoy nos acompañan Tania Ramírez Hernández y Romeo Cartagena Rivero. Bienvenidas, compañeras, a esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos. También está nuestra comisionada Eugenia, en un ratito va a entrar a dar la bienvenida al foro. Bueno, pues para comenzar, decir que este espacio de los foros se construyó con la intención de que sea exclusivamente para participantes que sean personas que han estado en colectivos, que militan en la actualidad, que acompañan luchas y que por su experiencia en la militancia y también por los estudios que ha llevado y los casos que documentan, son expertas en la temática y sobre todo partícipes de estos procesos de justicia. Entonces, para esta iniciativa de la Comisión de la Verdad, el mecanismo y para el equipo de Eugenia, pues es bien importante el hecho de que se haga un espacio colaborativo entre las personas que día a día impulsan estas luchas, las documentan, las conocen, y también las personas que estamos investigando y echando a andar este proyecto. Muchas gracias. También les damos la bienvenida a las personas que están conectadas. Compañeras, compañeros, les invitamos a que den sus opiniones, comentarios, preguntas, ya que vamos a tener también un espacio destinado únicamente a la interlocución con la audiencia que se encuentra en línea. Muchas gracias. Bueno, esta sesión vamos a tener primero la participación de Tania, después de Romeo. En un espacio intermedio vamos a tener la interlocución con las preguntas, comentarios de las personas que están vía virtual, que sigan el programa por Facebook. Y después tenemos una participación de cierre en donde inicia Romeo Cartagena y concluye Tania. Igual por los tiempos podemos ver cómo nos vamos acomodando, no hay problema por eso. Bueno, voy a presentar a nuestra y nuestro invitado del día de hoy.
Tania Ramírez Hernández es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM, con máster en Proyectos Editoriales por la Universidad Autónoma de Madrid y otro en Materialismo Histórico y Teoría Crítica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho estudios de doctorado en Lingüística y Teoría de la Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, cargo que le fue designado en mayo de 2021. Y también es integrante, bueno, entre muchas otras connotaciones de su trayectoria, las vamos a omitir ahorita por el tiempo. Solo vamos a recalcar que es también parte de Hijos e Hijas en México, y también es parte del comité Eureka. Es una compañera que desde hace muchos años impulsa procesos por la verdad, la memoria y la justicia. Bienvenida, Tania. Y también presento a Romeo Cartagena. Él es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un luchador social destacado por su participación y acompañamiento en luchas populares, iniciativas de memoria colectiva y exigencia de justicia. Actualmente es integrante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, colectivo en el que participa también desde hace muchos años. Impulsa la organización de las jornadas de lucha cada 10 de junio, cada 2 de octubre, y mantiene un espacio de interlocución con diferentes organizaciones sociales a nivel nacional, ¿no?, que en México tienen exigencias similares por crímenes de Estado cometidos en el país. También forma parte del colectivo de hijos e hijas nacidas en la tempestad. Y pues también Romeo tiene una gran trayectoria que la vamos a omitir ahora por cuestiones de tiempo, pero le agradecemos mucho su participación. ¿Cómo están? ¿Están de acuerdo en que podamos iniciar la sesión? De acuerdísimo. Perfecto, entonces comenzamos con Tania Ramírez Hernández. Adelante, Tania. Muchas gracias, Dolifet. Mucho gusto de estar acá. Muchas gracias por la invitación y por la anfitrionía. Gracias también por la iniciativa de establecer estos espacios. Y gracias, por supuesto, a las personas que nos puedan estar escuchando por acá, ¿no? Creo que además estos espacios de conversación pública lo más amplios posible son el componente de activación social que le ha hecho falta un poco más vívidamente y más activamente a todo este proceso que se echó a andar en torno al, pues sí, a la Comisión de la Verdad, que fue mandatada por un decreto presidencial, y a los mecanismos que la han compuesto, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el componente de el papel de las fiscalías, digamos, en el papel de las instituciones encargadas de investigar, pero también el rol de aquellas instituciones encargadas de velar por el debido proceso, velar por investigaciones definitivamente mucho más acercadas a los estándares de lo que lo tenemos ahora. Me gusta mucho el llamado y lo agradezco, y también ahí a nombre de mis compañeras, compañeros en hijos, en poder tener esta reflexión desde un entorno no solamente técnico, desde la revisión de las capacidades o del histórico de las modificaciones y reformas legislativas que pueda haber habido para mejorar poco más o menos la capacidad de investigación, concretamente las fiscalías, sino que haya un diálogo desde los colectivos sobre cuál ha sido este papel, ¿no? Y lo comento porque me parece que no hay ninguna duda, pero que se tiene que seguir recordando, que ha sido el papel de las organizaciones, de los familiares, de los colectivos, de las colectivas también, el ir colocando los estándares que a menudo a estas instituciones le han ayudado, ¿no?
y haciendo un poco lo que en Hijos nos ha tocado hacer, no porque nos lo hayamos propuesto, ¿no? En Hijos por la Identidad de la Justicia contra el Olvido y el Silencio, nunca nos propusimos ser como un puente histórico ni nada por el estilo, pero sí que de pronto nos dimos cuenta que para poder explicar el continuum de las desapariciones y de la respuesta, la acción, la omisión, o el accionar violatorio de derechos que ha tenido el Estado, pues hacía falta poder establecer esta continuidad, no solo en el delito de desaparición forzada, sino la continuidad en la respuesta de las instituciones y después también un poco tomando provecho, tomando alimento del trabajo que han hecho las organizaciones, poder recuperar cuáles han sido esas enseñanzas, ¿no? Y creo que en términos del rol concretamente de las fiscalías, habría que decir que en un primer momento, cuando el Comité Eureka empezó a documentar las desapariciones forzadas de personas, incluso antes de que se pudieran nombrar como desapariciones forzadas, en aquel entonces eran llamadas como desapariciones por motivos políticos, ya después la ley y los estándares se pusieron al corriente, ¿no? Como que esto es como la Real Academia de la Lengua. Una vez ya está establecido el término socialmente, pues entonces llega la institucionalidad a reconocerlo, ¿no? Y lo que en ese momento se empezó a documentar por parte de las organizaciones fue sin lugar a dudas el trabajo que el Comité Eureka, sobre todo el Comité Eureka, pero por supuesto que con otras familias, colectivos, etcétera, para poder hacer esa investigación. Para mí fue muy evidente cuando pude tener acceso años después a la primera recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta materia, observar casi un copia y calca de lo que había documentado el Comité Eureka, ¿no? Es decir, me parece que no se ha dado todo el mérito y no se ha contado del todo esta parte de la historia sobre cómo desde ese momento fue el aporte de los familiares y de las organizaciones lo que dio pautas para la investigación, lo que dio elementos concretos para poder hacer las investigaciones, quiénes desaparecieron, dónde, quién pueden ser los posibles responsables, etcétera, que es algo que seguimos viendo a la fecha. O sea, no hay nadie, no hay MP más experto en una carpeta que el familiar que lo está buscando, ¿no? Y esto tampoco es novedad, son los familiares y siguen siendo los familiares quienes aportan más claves, elementos para la comprensión y capacidad de investigación también a las investigaciones sobre estos delitos, ¿no? Creo que también hay otro tipo de instituciones que sin duda deben su vida al trabajo que han hecho las organizaciones, ¿no? Y esto, pues es importante decirlo fuerte y alto porque en esas organizaciones hay personas y hay vidas humanas y hay muchas mujeres, concretamente las que yo recuerdo alrededor de Eureka, claro, mujeres madres, hermanas, esposas, pero por supuesto también hombres solidariamente decidiendo sus luchas de la mano con las doñas, que representaron una lucha que quizá no ha sido del todo reconocida. Y creo que ahí cuando de pronto, no sé, se celebran los tantos años de creación de una Comisión de Derechos Humanos, los tantos años de, pues el domingo, ¿no? El 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos en México. Pensamos que eso llegó un buen día y se consagró en una ley y listo, ya está. Desde la reforma constitucional en México hay derechos humanos, pero como noción, como lucha, como base, como conversación social, como indignación social y como motor de rabia y de vida, pues ahí estuvieron en su momento las doñas, ¿no? Entonces, creo que el papel de estos colectivos en la forma en la que se visibilizó, denunció, documentó e investigó esta categoría terrible de delitos de lesa humanidad, que es la desaparición forzada, sin duda que se debe a los colectivos, ¿no? Y me parece que no solo basta decirlo y listo, sino que hay que hacer un momento de asunción y de crédito y hasta casi de memoria también, ¿no? Y que ojalá en cada uno de nuestros actos podamos recordar, pues a doña Rosario, por supuesto, pero también a doña Elisa y también a Luchita y también a Faustino y también
Priscila y también a Sara y también a tantas y tantas mujeres que nos han dado luz, que nos han dado patria, que nos han dado lucha, que nos han dado faro y de la cual sin duda una generación como la nuestra y concretamente el colectivo del que formo parte, que es Hijos México, pues abrevó de esa fuente de dignidad. Entonces, creo que ese reconocimiento también se los debemos a nivel procesos más institucionales y a través de, perdón, y en los procesos también más de construcción de institucionalidad y incluso de construcción de estándares, ¿no? De investigación y de reconocimiento sobre el qué se debe hacer y el cómo se debe hacer, ¿no? Este papel me parece que es fundamental y sin el cual no podemos y no debemos explicarnos más nada. Pues eso por primera aproximación. Gracias, Tania. Sí, qué importante pues todo el proceso de años de lucha, de documentación, de investigación y de mantenerse también en un espacio de donde se ha construido la impunidad y que no ha terminado. Entonces, justo, qué importante lo que nos compartes. Gracias. Continuamos si gustas en un ratito. Podemos dar paso a la participación de Romeo Cartagena. Adelante, Romeo. Gracias, Dolfet, gracias al equipo del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, en especial al equipo de la doctora Eugenia Liet. Por supuesto a ti, Dolly, gracias por tomarte el tiempo y explicarme de qué viene esta charla. Bueno, yo quisiera empezar haciendo una reflexión muy parecida a la de Tania Ramírez, ¿no? Creo que debemos que mirar el ejemplo de lucha de las madres del Comité Eureka, ¿no? Y entender su gran legado para sobredimensionar que lo que estamos tratando de resolver no es una cuestión ni por un lado fue una aventura de los muchachos que pertenecieron a las organizaciones y por otro lado tampoco fue un pequeño exceso de fuerza por parte del Estado mexicano en su participación en la Guerra Sucia, ¿no? Y en ese sentido también creo que tanto el impulso de la creación de organismos de derechos humanos y sobre todo el reconocimiento de lo que sucedió en México como lo marca la Convención sobre Delitos de Guerra y de Lesa Humanidad, que nos ayuda a entender más allá de solamente un periodo mal llamado Guerra Sucia o el 2 de octubre o el 10 de junio o lo que sucedió en el estado de Guerrero, principalmente porque existe un plan de contrainsurgencia que se conoce, pues, el plan Telaraña, ¿no? Yo me quisiera enfocar primero a hacer una reflexión de que el Estado mexicano organizó un gran mecanismo de secretarías e instituciones para cometer delitos de lesa humanidad, ¿no? En el cual pocas instituciones quedaron fuera de su participación, ¿no? Tanto el Congreso Legislativo como el Poder Ejecutivo participaron en esta enramado, ¿no? Y en esta colusión para cometer estos delitos de lesa humanidad, ¿no? Actualmente sabemos que México, el Estado mexicano, participa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y es parte activa, ¿no? Incluso, pues se han presentado varios casos mexicanos en la Corte y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual pues hay sentencias contra el Estado mexicano, ¿no? Pero yo me quiero frenar un poco en ese momento porque si bien
en algún momento el Comité 68 pensó que teníamos que caminar paralelamente en dos vías, ¿no? En la nacional, cuando se creó la Fiscalía Especial, y, pero construyendo, digamos, un camino para lo internacional, ¿no? Yo creo que en ese momento era, digamos, entendible por qué se pensaba de esa forma, ¿no? Ahora lo hemos discutido y creemos que no debemos que salir de los marcos nacionales de justicia porque corremos el riesgo de empezar a promover un intervencionismo judicial, un intervencionismo neoliberal en los temas de justicia, y eso lo vemos como un retroceso, ¿no? Porque se crea poca jurisprudencia dentro del Estado mexicano y no se entienden estos delitos como delitos de lesa humanidad, sino los presentan como casos aislados de violencias de las instituciones, y corremos el riesgo, incluso, ¿no? Como se planteó en la primera fiscalía, eh, eh, como delitos que puedan prescribir, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante el acceso a la justicia, pero no de cualquier modo, ¿no? Ni tampoco con una intención de un Estado intervenido, porque, digamos, creemos que un poco que la crisis de derechos humanos que está viviendo el país en muchos ámbitos de la vida nacional, desde ser un territorio peligroso para los periodistas, para los migrantes, ¿no? Creemos que parte de esto es una promoción norteamericana del Estado fallido, ¿no? Leído desde ellos, nosotros creemos que es un Estado intervenido, y por eso podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Y el ejemplo más importante sería el caso García Luna, ¿no? Porque es como una esquizofrenia de la promoción del narcotráfico en México, digamos, con estas controles institucionales de altos mandos de las policías del ejército, y movidos como piezas de ajedrez cuando les conviene, ¿no? Por eso su detención o la detención del general Cienfuegos, pues es un ejemplo solamente, ¿no? Un poco para acercarme al tema, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que destacar es que en México ha habido varios informes o informes de derechos humanos que son sobre el tema y sobre la época, la temporalidad, ¿no? De los hechos, ¿no? Y que dieron parte a las recomendaciones, ¿no? Y esas recomendaciones a la Fiscalía Especial, ¿no? Actualmente, bueno, tenemos una comisión de esclarecimiento, como un decreto presidencial para seguir con los trabajos, que dolosamente, ¿no? O sea, lo digo abiertamente, es doloso que a pesar de que hubo muchas reuniones con los colectivos, muchas reuniones con organismos, con colectivos de derechos humanos, y en las cuales hubo un consenso de que este mecanismo, esta comisión necesitaba una fiscalía especial, ¿no? Una fiscalía que pudiera atraer las carpetas de investigación de los delitos del pasado, abrir otras nuevas carpetas, y los responsables fueran llamados a juicios, ¿no? Creo que esto es importante decirlo porque hasta el día de hoy no hay ni siquiera el mecanismo de impulso a la justicia dentro de esta gran comisión, ¿no? Entonces, es una solicitud, es una cosa importante, ¿no? Porque este país necesita no solamente necesita un decreto, no solamente necesita una ley de memorias, lo que necesitamos es una ley que pueda investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente, como lo de Ayotzinapa,
y sobre todo que garantice la no repetición, ¿no? Nosotros, y hasta este momento he hablado como Comité 68, estamos convencidos que lo que necesitamos es un marco jurídico que dé claridad a estos tipos de trabajos, y eso sería una ley contra los delitos de lesa humanidad en México, ¿no? Entonces, ya apareció Dolefed en la pantalla, yo creo que ya se cumplió el tiempo. ¿Sí? ¿Así es? Ah, ok. Bueno, hago una última reflexión, ¿no? La justicia transicional, ¿no? Promovida desde los estados que el sistema interamericano de derechos humanos pues ha impulsado en diferentes partes de América Latina, ¿no? Es contraria a la justicia nacional, ¿no? Para nosotros es como un neoliberalismo judicial, donde solo unos cuantos se va a acceder a la justicia, o la justicia está muy lejos, ¿no?, de alcanzarla. Entonces, ahí también los órganos que promueven estos como temas de memoria juegan un papel importante, porque es como una aspirina para los colectivos, ¿no? Como un tranquilizante, porque si sabemos, porque lo sabemos muy bien, la memoria es vital, ¿no? O sea, es, digamos, lo único que es inherente a nuestra lucha social, que es lo que practicó el Comité Eureka, lo que practicó el movimiento estudiantil y lo que practican en diferentes formas las familias de los desaparecidos actuales, de los víctimas de las masacres, ¿no? Es algo que está en nuestro ADN, ¿no? Es incluso nuestras primeras manifestaciones artísticas rupestres, era eso, ¿no? Dejar algo de memoria, de algo de lo que sucedió. Entonces, son cosas muy diferentes, ¿no? Que creemos que no debemos que confundir la memoria por justicia ni la justicia por memoria, ¿no? Porque si bien no le quitamos el esfuerzo y la importancia de estos trabajos, pero sí la justicia, y sobre todo no la justicia punitiva, no la justicia solamente de llevar a la cárcel o castigarlo severamente a los perpetradores, sino la justicia que enmarque justo lo que sucedió en cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, y con esto termino, el 2 de octubre de 1968 en México se cometió un genocidio. Eso se dijo por muchos años dentro de algunos testigos de la masacre, ¿no? Posteriormente se llevó a juicio a un expresidente y a su secretario de Gobernación y al subsecretario de Gobernación en ese momento por el delito de genocidio. Eso es una verdad histórica, es una verdad objetiva y es una verdad jurídica, porque en México la sentencia fue la sentencia fue por genocidio, ¿no? Y es irrevocable, porque, digamos, hay un personaje que se llama Jacobo Dayan en un programa de Marta de Baile hace más o menos como unos 10 años, 11 años, dijo que matar a estudiantes, matar revoltosos el 2 de octubre no es genocidio, ¿no? En ese momento él era director del Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? Ahora es el director del Centro Cultural Tlatelolco, ¿no? Entonces, nosotros no nos asustamos por esas posiciones, porque siempre han existido, ¿no? Existió en su momento Marcelino Perelló diciendo que los ataques del ejército fue con balas de salva, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Incluso quisieron criminalizar al movimiento estudiantil diciendo que había entre los estudiantes filas de guerrilleros, ¿no? Como criminalizando y justificando la masacre, pero eso a la postre y al paso de medio siglo se ha quedado en el olvido
Y lo que sí conoce la gente es que hubo un presidente y un secretario de Gobernación que orquestaron una masacre y que en México se cometió un genocidio, ¿no? Entonces, creo que si no trabajamos por resolver el pasado de los delitos de lesa humanidad, poco presente podemos tener, ¿no? O el presente puede existir, pero puede ser igual de peligroso y tormentoso como el pasado de delitos de lesa humanidad, ¿no? O sea, en otras palabras, no hay presente con un pasado de delitos de lesa humanidad, ¿no? No hay garantía de un presente, ¿no? Y eso lo sabemos porque las mismas instituciones que cometieron esos delitos siguen manteniendo una versión, ¿no? De que ellos salvaron al país del fantasma del comunismo, ¿no? Entonces, más allá de que puedan justificar los delitos que cometieron en el pasado, también es una advertencia de que pueden cometerlos en el presente. Bueno, es cuanto. Gracias, Romeo, por todo lo que nos compartes, la verdad, de suma importancia. Todo el proceso, pues, del Comité 68, pero pues que son muchos años, ¿no? Para lograr arribar a estas posiciones, ¿no? A estas pues nutridas recomendaciones que das. Y justo en esta parte del programa vemos que todavía no hay algunas preguntas desde y los que nos siguen virtualmente. Entonces, nosotras les queremos preguntar justo para contribuir, que nos ayuden a reflexionar en este análisis de respecto a sus experiencias de luchas desde hijos, desde Comité Eureka, desde Comité 68, desde Nacidos y Nacidas en la Tempestad. ¿Cómo valoran ustedes el tratamiento que se ha dado por parte de las instituciones en México respecto a crímenes de lesa humanidad, de genocidio, que como bien ya lo apuntábamos son imprescriptibles, y que deben de arribar a la justicia hasta que pues las personas sean presentadas, ¿no? Entonces no hay un tiempo que pueda definir el límite entre la prescripción de estos delitos por su naturaleza y por los crímenes, ¿no? Internacionales que son. Entonces, ¿ustedes cómo valoran el tratamiento que se ha dado en México? Nosotros decíamos desde las fiscalías, también pensando en la PGR, ahora FGR, ¿no? Las fiscalías locales, la Fiscalía Especial, y después de que nos digan estos comentarios, también pasar a un análisis de qué debe de surgir en México, qué tratamiento es el que ustedes sugieren para estos casos. Ya Romeo apuntaba un poco, pero si podemos profundizar, estaría buenísimo. Entonces, si gustan, Tania, por favor. Sí, seguro. Gracias, Dolly. Y otra vez, gracias por el espacio y reconocerlo, porque creo que en buena medida este estándar de qué se debería hacer y de cómo se deberían de hacer las cosas se ha construido desde la rabia y la frustración de muchas personas en las organizaciones, ¿no? Y yo estoy con Raúl Álvarez Garín aquí en la mente y en el corazón, y por supuesto en todos los otros y las otras compañeras del Comité 68, pero qué importante es la necedad, ¿no? Y qué incomprendida es a veces cuando la tenemos y cuando no somos amables ni políticamente correctos y cuando se nos dice, ay, pues ya, ¿qué más quieren? Pues ya tienen ahí su comisión, ya se está diciendo, ¿no? Y pareciera que los familiares estamos siempre insatisfechos. Pues sí, bienvenidos y bienvenidas. Yo acabo de aprender ahora en Chile una consigna súper simple que me parece que apunta en el sentido de lo que preguntabas, Oliver, y fue la importancia de algunas organizaciones de
incluso cuando llegó un nuevo, fíjense el eco de lo que nos está pasando, pero llegó un nuevo presidente que por supuesto reconoció a las luchas de izquierda y que por supuesto dijo que la agenda de derechos humanos iba a ser su agenda de gobierno, y etcétera, etcétera. Y aún así los procesos de búsqueda y de investigación no han sido como se esperaban. ¿Por qué? Porque esta no es una agenda negociable, no es una agenda de mínimos y de máximos, es una agenda única que está en el corazón de lo humano. Y estos colegas y las organizaciones en Chile dicen toda la verdad y toda la justicia. Y a mí me parece que el estándar tiene que ser tan simple, pero también tan claro como eso, ¿no? Es decir, no necesitamos pequeñas filtraciones que nos digan lo que quizá ya sabíamos o sospechábamos. Necesitamos saber toda la verdad. Por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, no solo necesitamos conocer su paradero, necesitamos conocer la trayectoria, cada uno de sus días y de los años que nos han faltado. ¿Dónde han estado? Pero no es que lo necesitemos porque tenemos un hueco en el corazón o una nostalgia muy grande, sino porque eso es lo que describe y lo que constituye un delito de lesa humanidad. Y para poder conceptualizarlo, aprender de él, judicializarlo e incluso llevarlo a esos mecanismos, necesitamos entender cómo la maquinaria y las múltiples personas e instituciones que hacen falta para mantener desaparecida a una persona por décadas conviven, coaccionan, colaboran para que esta realidad se dé así, ¿no? Entonces, pedazos de verdad no, y pedazos de justicia tampoco, ¿no? Creo que en ese sentido, y no es la primera vez que lo hemos dicho, ¿no? Pero en toda la Comisión de la Verdad y los distintos mecanismos que se establecieron, el mecanismo de impulso a la justicia, híjole, pues siempre nos supo a poco, ¿no? Porque la justicia no necesita un impulso, ¿no? Ay, perdón, hasta se me salió el estornudo. La justicia necesita, y lo decías muy bien ahora, Romeo, la justicia necesita toda la claridad de una apuesta humana e institucional de cara a las garantías de no repetición, por decirlo en un idioma que manejen, ¿no? Si tenemos procesos de justicia, digamos, como, pues sí, en México lo sabemos, ¿no? Hay unas leyes perfectas, el proceso sobre la ley general en materia de desapariciones, uy, cuánta participación, México se llenó de personas expertas, llegaron las organizaciones, llegaron los dólares, llegó todo el mundo, y aún así no se ha terminado de describir qué es lo que queremos por justicia, ¿no? Y en Hijos, no solo en Hijos México, en todas las latitudes en donde hay hijos, pues esta iconografía que ustedes quizá ubican de una gorra militar con un signo de como de señalética urbana de calle diciendo prohibido y que abajo dice juicio y castigo, ¿no? Necesitamos no únicamente leyes de oro, necesitamos procesos judiciales de oro y necesitamos que como efecto de esos procesos judiciales haya castigo a los responsables, ¿no? A veces a los hijos y a las hijas nos problematizan con esto, ¿no? Bueno, es que en serio que tanto abonaría al presente en un proceso de justicia transicional o en el presente democrático, ¿en serio te dejaría satisfecha verlos tras las rejas? Hombre, pues verlos pasar por el banquillo ya sería algo, ¿eh? Sería algo, la verdad. Y qué triste es ver la pobreza de nuestros procesos de justicia y ver que cuando se ha logrado algo, como el proceso de Echeverría o los que mencionaba ahora Romeo, ha sido por la necedad, ¿no? De estos colegas, de estas organizaciones y de estos familiares. Carajo, pareciera que tenemos que estar labrando una y otra vez el mismo surco, ¿no? Y pareciera que a veces no terminamos de decir con claridad qué es lo que queremos y qué es lo que ponemos, pero a mí sí me parece importante destacar que en esta gran conversación que se ha abierto con la comisión, con el decreto presidencial, con los 5 mecanismos sobre el trinomio, que siempre lo decimos, que debería de ser como indisociable entre memoria, verdad y justicia, me parece que sí es importante clarificar quién pone qué, ¿no? ¿Quién pone la memoria? Por supuesto que cuando la memoria es el efecto de un asumir la verdad
y un llevarlo con procesos de justicia, adelante, puede institucionalizarse, pueden hacerse leyes de memoria, pueden hacerse museos, pueden hacerse lo que ustedes quieran y manden. Pero la memoria la ponemos los pueblos, ¿no? Y me parece que ahí jugar a utilizar los tiempos, los recursos humanos, monetarios, institucionales del Estado, es, es jugar mal y es apostar a lo bajo, en realidad, ¿no? ¿A quién le toca poner la justicia? Pues al Estado, ¿no? Nosotros podemos hacer los escraches, ¿no? Si no hay justicia, hay escrache, decimos en Hijos México. Nosotros podemos poner el Tribunal Popular de los Pueblos, nosotros podemos poner esos ejercicios simbólicos que a veces están súper cargados de contenidos. O sea, yo me acuerdo el último Tribunal Popular de los Pueblos que justo sesionaba en México cuando fue la noche de Iguala y nos sorprendimos con todo lo que hoy ya sabemos de Ayotzinapa. En realidad la capacidad de investigación, otra vez, ¿no? De investigación, de armar carpetas, de denunciar, de establecer lógicas, la siguen poniendo las organizaciones y las familias. Pues no, los ejercicios de justicia formal, en el sentido también que lo decía Romeo, lo tiene que poner el Estado, ¿no? Y la verdad, no poquitera, no jugando a los números, ni a los registros, ni a quién lo hizo mal y ahora quién lo hace bien. Y, híjole, la verdad, la verdad nos tendría que ser algo tan preciado que claro, como botín político se puede convertir en un arma arrojadiza y siento que eso es algo que está pasando ahora mismo en nuestro país, ¿no? Eh, y creo que la verdad tendría que sernos algo tan preciado que, pues perdón, no deberíamos de exigir trocitos de verdad, no necesitamos versiones censadas, ¿no? En donde se nos diga, sí, que cree que es muy posible que a su papá lo hayan arrojado de un avión en un vuelo de la muerte, operado en ese entonces por y con el plumón borrado. No, perdón, pero eso no es verdad. Y eso no nos va a acercar a la justicia, ¿no? Yo creo que lo que tendría que estar pasando ahora, y es una de las expectativas que está puesta sobre el mecanismo de esclarecimiento, pero en general sobre toda la Comisión de la Verdad, es que nos digan más de lo que sabemos. Y sí, desde nosotros la verdad es que sí esperamos poder conocer quiénes fueron, nombres y apellidos, dónde han estado trabajando, saber si el pueblo mexicano con sus impuestos ha estado pagando la nómina de personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Coño, eso nos debería de dar un sentido de proporción sobre qué es el país y qué es la democracia, por ejemplo, ¿no? Que por cierto, en estos tiempos siempre vale la pena recordar lo que las doñas sacaban en esa mantota, ¿no? Y que después volvimos a hacer Romeo sobre que no hay democracia con desaparecidos, ¿no? Entonces eso, la verdad incompleta no, queremos toda la verdad, queremos toda la justicia, y como, como gritan los compas de Ayotzi en sus consignas, disculpe las molestias, y perdón si a veces parece que el vivo se los llevaron vivos, los queremos, no es operable en una política pública, pero me parece que desde nuestra voz también a veces toca poner, pues, no sé si el estándar, pero el faro, la luz, que no se crean, a veces para nosotros también es muy difícil, ¿no? Nosotros en los ejercicios familiares o entre amigos cuando decimos, ¿y qué pasaría si verdaderamente descubren quién desapareció a tu papá? ¿Y qué pasaría si en efecto sabemos dónde está Rafael Ramírez Duarte? Puta, se nos deshace el mundo también, ¿no? Y creo que también estamos llenos de incertidumbres por cómo se ha jugado poquiteramente con la información, cómo se ha dado a cuentagotas, cómo se le daba desinformación a las madres y a las esposas en las huelgas de hambre, ¿no? Yo recuerdo que mi madre contaba que en una huelga de hambre en el día ya no sé qué, pues se acercaba alguien a decirle, ay, no, Rafael está por ahí, parece que ya tiene otros hijos, y, o sea, cómo se ha jugado con el sentido de proporción de la verdad desde las personas infiltradas hasta el Estado, y bueno, creo que esa va a ser una, ay, ya me quedó un minuto, no, eh, creo que esa va a ser, no, perdón, creo que ese va a ser un estándar importante sobre el que construir. Y yo también nos diría, como decías ahora, Romeo, pues no nos asustamos con esas expresiones. Ay, pues no nos asustemos con la desesperación institucional o de algunas opiniones que dicen, bueno, pues ya, ¿qué más quieren? Ya llegó el bueno, ya les dio su comisión de la verdad, ya van a tener un informe, ya. Pues no, si es incompleto no lo vamos a aplaudir y a celebrar, si no tiene toda la verdad y si toda la verdad no trae toda la justicia,
seguiremos en el mismo lugar, ¿no? Hay incluso quienes piensan que puede ser un lugar peor, porque es el lugar de la simulación, ¿no? Y el lugar desde el cual se dan pequeñas dosis de tranquilizantes a la rabia de un pueblo que tiene toda la razón de ser. Y esa rabia de un pueblo también construye, no destruye. Son otros los mecanismos y los mecanismos del Estado los que destruyen. Esta rabia de insatisfacción que vivimos pues de la manera más digna que es posible, los familiares, los hijos, las madres de las personas desaparecidas, tiene que ver con una insatisfacción que tiene que resultar incómoda y que, disculpen las molestias, insisto, resultará incómoda hasta el final de nuestras causas, porque al final lo que estamos construyendo no es solo el hueco en nuestros corazones, sino un estándar de país y un estándar de justicia y un México y un presente y un futuro, ya no solo para nuestros hijos, ¿no? Sino para la gente que ni siquiera conocemos. Y yo creo que esa también es una herencia muy amorosa que a base de dolor nos tocó aprender de la lucha de nuestros papás, que es transformar este mundo vale la pena y transformar este país en favor de toda la verdad y de toda la justicia vale la pena, así sea construir un país que no nos toque vivir. Y qué duro decirlo como hija de desaparecidos, ¿no? O sea, como que esto yo lo he escuchado de los coetáneos de mi papá y de quienes dieron la lucha, que a veces muy dolidamente nos dicen perdón por no haber hecho lo suficiente, toda esa generación que me cae, que dio sangre, sudor y lágrimas y que ahora nos ve a nosotros pues ya con canas y así, dicen, no ha sido suficiente. Pues no ha sido suficiente. Y a los que estamos y a los que siguen, tiene que seguir parecernos insuficiente, porque, insisto, esta no es una agenda de, de mínimos y máximos. Y sí, es innegociable y de por medio nos va lo humano de la humanidad. Entonces, hacemos bien en no movernos de ahí, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi reflexión. Muchas gracias, Tania. Uy, bueno, ahorita podemos retomar un poco en las conclusiones. Aprovecho, va a participar Romeo. Leo una pregunta que llegó aquí de Salvador Cano, en donde dice, a ver, casos como las fiscalías encabezadas por Prieto o Gómez Trejo, ¿podemos decir que el papel de las instituciones en general y fiscalías en particular ha sido ocultar y obstaculizar la verdad y la justicia? ¿Lo es ahora? Bueno, pues dejo tu participación, Romeo, y también si puedes contribuir a esta respuesta. Y bueno, que Tania también nos va a avisar porque tiene que salir de la sesión, entonces si se puede quedar para dar una intervención de conclusión, y si no, perfecto, Tania. Bueno, entonces después de Romeo, estamos pendientes. Adelante. Bueno, antes de contestar la pregunta o aportar una parte de la posible respuesta a la pregunta de Arturo Cano, yo quisiera recordar un párrafo que Elena Poniatowska escribió sobre Raúl Álvarez Garín, ¿no? En una entrevista ya en la cárcel en el 69, y decía, a propósito de que lo mencionó Tania, decía que el 2 de octubre muchos volvieron a nacer, ¿no? Lo decía en primera persona, decía, muchos volvimos a nacer. Ese día también decidimos cómo íbamos a morir, luchando por la justicia y la democracia verdaderas, ¿no? Entonces, creo que lo hizo, ¿no? O sea, creo que nos dejó un gran legado de lucha por la justicia y por la democracia, igual que nuestros padres, ¿no? A mí siempre me llena de orgullo participar en las mesas con Tania. Estoy dando cuenta que ya llevamos varias. O sea, pensar que una fiscalía, ¿no? O una solamente un impulso, como pasó en Ayotzinapa, como pasó con la Fiscalía Especial para Movimientos del Pasado, va a resolver. Creo que nosotros mismos nos estuviéramos engañando, ¿no? O sea, esto va más allá solamente de una fiscalía, ¿no? Porque, miren, yo inicié la plática diciendo que el Estado mexicano
en su momento coordinó cantidad de instituciones, secretarías, poder judicial, poder legislativo. Es más, hasta el servicio de limpia de la ciudad, de lo que era la Ciudad de México, Distrito Federal, participó en varios delitos, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que hacer el Estado mexicano, pero al revés. Tiene que ponerse de acuerdo y coordinar todas las instituciones para que le entregue al pueblo mexicano justicia, ¿no? Queremos justicia punitiva, si se alcanza está bien, si no, que lleve a los perpetradores a ser juzgados. Si en el juicio salen librados, si en el juicio ellos presentan recursos de que no fueron los responsables, también está bien para nosotros. Lo que queremos es que hablen, que rompan el pacto de silencio, ¿no? Que nos digan qué sucedió, quién mandó, ¿no? ¿Cuál era el motor interno para cometer estas atrocidades contra el pueblo? Porque ahí, entre esos están nuestros padres y 500 desaparecidos más, pero no hay que olvidar que ellos cometieron y siguieron cometiendo delitos durante y después de la guerra sucia, ¿no? O sea, ellos son el huevo de la serpiente de lo que es ahora, ¿no? La crisis de desaparición de este país. Y ustedes lo han explicado muy bien. Y la participación incluso, ¿no? De los discursos de alabanza a los presidentes que cometían estos delitos, ahí están grabados, no los inventamos nosotros. Lo que sí exigimos, y esto tiene que ser una de las primeras consignas del pueblo, es que la riqueza de los perpetradores regrese al pueblo. No es posible que en un país con tantos millones de mexicanos pobres haya una familia, la de Luis Echeverría Álvarez, con problemas porque no saben cómo repartirse la riqueza. Es el colmo de la vergüenza, es el colmo de que cometieron delitos y enriquecieron a costa de esos delitos. Y no lo decimos nosotros, lo dijeron sus propios abogados, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor? Nosotros lo sospechábamos. Entonces, un poco para redondear la pregunta de Arturo Cano, los informes, las recomendaciones y las fiscalías han sido parte del problema. Lo digo así, revisen, incluso las primeras recomendaciones que encabezó Jorge Carpizo, las primeras investigaciones, contrató gente que había participado en las desapariciones. O sea, gente que participó en la Dirección Federal de Seguridad hicieron las primeras recomendaciones, ¿no? Y se encuentra un patrón de que hay muchos participantes de estos delitos que por sus, no sé, sus licenciaturas, sus materias o las relaciones, posteriormente aparecen como especialistas de los temas y se han colado a estos informes, a estas recomendaciones, a las fiscalías. Yo sé que en el mecanismo de esclarecimiento histórico no existe, ¿no? Pero igual hay que revisar. Quizá ya haya alguno, pero bueno, eso no me consta. Otra cosa importante es que culturalmente y digamos en la política pareciera pues así como el tango de Cambalache, ¿no? O sea, casi todos somos iguales, ¿no? Entonces, parece ser que un perpetrador es igual que un defensor de derechos humanos, parece ser que un gran periodista puede ser igual que un político payaso. Entonces, estamos en una vulgarización de la política, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque podemos justificar incluso la participación o la comisión en la participación de los delitos como la verdad histórica y decir que un personaje como Omar García Harfuch, pues él no tuvo responsabilidad porque sí estuvo en la reunión, pero no participó, ¿no? O sea, es como si yo estuviera o cualquiera de nosotros presenciamos una violación y como no estuvimos en la violación, no participamos. Claro que participaste porque ya eres parte del silencio, ¿no? Si dices que no participaste, por lo menos lo hubieras denunciado, ¿no? Se fabricaron delitos, se fabricaron responsables. O sea, hay un delito más allá
de la desaparición de los normalistas. Y esa es la justificación para un personaje como Omar García Harfuch, ¿no? Esa es su verdadera responsabilidad. De ser hijo de Javier García Paniagua y nieto de Marcelo García Vargas, él no tiene la culpa de eso, ¿no? De lo que sí es responsable es de su participación en la verdad histórica. Por eso es que digo que tenemos que tener cuidado porque parece que en cualquier momento corremos en el mismo sentido que pues la fábula del ratero, ¿no? Dicen, pues ahí va el ratero y tú volteas y vas corriendo para allá y vas corriendo atrás del ratero. Entonces, me gustan mucho estos, digamos, reflexiones, estas conversaciones, porque pues ayudan a pensar un panorama distinto al que estamos viviendo, ¿no? Y yo valoro mucho el trabajo de este mecanismo, en especial el trabajo que encabeza Eugenia Lier, pero lo otro es sobrio, es doloso, ¿no? Sobre todo con la justicia, y hay que decirlo con todas sus letras, porque si el movimiento social en México nos ha enseñado algo es que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, ¿no? Entonces, pues yo dejo aquí mi participación para darle tiempo a mi hermana Tania. Gracias, Romeo. Pues pensando, no sé, Dolly, ¿en qué sentido quieren que orientemos más las conclusiones? Perfecto, Tan. Sí, pues de hecho ya lo han ido comentando a lo largo del programa y también recuerdo que vamos a hacer un documento donde se van a registrar todas estas ponencias, estas participaciones, para que también quede este registro y esta constancia y que lo podamos difundir, ¿no? Como ahora se está haciendo de manera en audio, en video, pero que también exista este documento para que se preserve y se difunda. Entonces, por lo mismo, la intención para orientar las conclusiones es nuevamente que ustedes nos puedan decir algunos puntos sobre qué se requiere en el país, ¿no? Los cambios, las modificaciones, las acciones que deben de estarse dando, que deben de continuar en esta temática que estamos abordando en la sesión y por supuesto lo que gusten compartir desde sus Muy propias bien. reflexiones. Entonces, podemos comenzar. Tania, igual, continuamos Romeo y ya pues prácticamente estamos cerrando esta sesión del foro. Perfecto, gracias, Dolly. ¿Qué se requiere? Yo creo que, por un lado, empezar a considerar que si consignas como el juicio y castigo suenan muy radicales, en realidad de lo que estamos hablando es del cese a la impunidad, para quien le haga menos ruido escucharlo así, y al final se trata con esto de construir las garantías de no repetición. Entonces, ¿qué queremos? Yo no quiero volver a saber de un hijo o una hija a la que le desaparecen un padre, ¿no? Y para eso, ¿qué se requiere? Se requiere que haya justicia. Es que es hasta aritmético. Sé que es más complejo que esto, pero me parece importante que así lo veamos con esta claridad. Las garantías de no repetición no están dadas. Mientras estamos hablando, puede estar desapareciendo alguien. ¿Y por qué? Porque en México se puede, porque no ha habido suficientes procesos de justicia. Y ya no digamos que es la ardidez o la indignación de los familiares. El informe último que presentó el año pasado el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, de los más de 100,000 casos que ya para el momento se habían reunido de personas desaparecidas, 36 casos judicializados. Por favor, es que, es que no hay que, no hay que rascarle mucho tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Juicio y castigo, freno a la impunidad, garantías de no repetición. ¿Qué cambios y qué acciones se requieren? Pues miren, en un momento en el que se están conformando los equipos de gobierno de quienes ya están pensando en el próximo periodo, aprender de la necesidad de no
colocar en los perfiles de puestos públicos y políticos a personas que hayan estado relacionadas, como es el caso de este sexenio, desde bien al principio, ¿no? A personas que hayan estado relacionadas con estos delitos de lesa humanidad, porque entonces lo que se genera es un mensaje de sintonía, desintonía, de falta de congruencia entre, por un lado, hago un decreto de comisión de la verdad, pero por otro lado le doy un cargo a un alto funcionario público. Esto no ayuda, ¿no? Entonces creo que eso es algo también que se requiere en términos de acciones. ¿Qué otra cosa necesitamos para esta agenda y para tantas otras? Pues que la ley deje de ser letra de oro en nuestro país, ¿no? Incluso tendríamos que trascender ya la era de los protocolos, ¿no? Como que antes era, bueno, la ley quedó muy bien, pero si no dices en un protocolo eso cómo se materializa y se implementa, no se va a poder. Puta, pues ya está ahí el protocolo, el taller para saber cómo está el protocolo y las inercias son bien pesadas, ¿no? Entonces, creo que hay pequeñas, gigantes acciones que desde lo simbólico, verdadero y real, como por ejemplo, no, no permitiendo que la impunidad de los responsables de aquel entonces y de ahora se siga materializando, ¿no? ¿Qué necesitamos? Que cuando se cuestione al ejército sobre por qué un secretario hace viajes multimillonarios y se le cuestione esta actitud, esta actitud, este comportamiento, pues que el jefe del ejecutivo conteste diciendo como, sí, y no necesitamos ese tipo de respaldos, ¿no? Necesitamos que haya un sentido de la responsabilidad que acompañe cada uno de los dichos y cada una de las acciones que se hacen, ¿no? Eh, necesitamos también que no se les sigan dando premios, llaves, eventos, memoriales, concesiones, financiamientos, pues al que hoy por hoy no ha terminado de deslindarse de la responsabilidad de las desapariciones forzadas de los años 60, 70, 80 e incluso de las actuales, ¿no? Sabemos que en muchos casos, y bueno, documentado ya de sobra en el caso Ayotzinapa, pues también ha habido una responsabilidad directa ahí. Eh, necesitamos que eso no suceda más. Necesitamos transitar hacia la era de los derechos humanos en donde se entienda que este estándar no es una osadía, sino es casi una forma ordenada de gobierno, ¿no? Una forma que apuesta por la felicidad y por la tranquilidad y por la justicia de una manera mucho más consistente. Y necesitamos, digamos que al final en las evaluaciones, nadie pase de panzazo y a nadie que haya reprobado se le mantenga en el año. O sea, que una vez que alguien tenga causas comprobadas, investigaciones, evidencias que se le señalen, caray, pues que se retiren del cargo, ¿no? Que no se les siga dando juego en la vida política, porque eso es una distrofia para la verdad y en el fondo para la memoria también, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos, ¿no? Yo agradezco mucho otra vez el espacio. Gracias no solo por darme o darnos en hijos el espacio, sino gracias por entablar estos espacios y estas conversaciones. Ah, y digo un último elemento de qué nos hace falta, que estas conversaciones sean mucho más continuas, mucho más comunes, que no seamos a los que nos importan estos temas quienes participemos de ella. Caray, esto es en serio, ojalá el resto de la gente lo pudiera entender, es tan nodal para la vida del país que es algo que se tendría que estar discutiendo en las plazas públicas, con las señoras que están vendiendo y con los que pasan y con los niños y con las niñas y con las universitarias y esto tendría que formar parte de los grandes diálogos nacionales de qué presente y qué futuro queremos, ¿no? Muchas, muchas, muchas gracias y estamos ahí a la orden, combativas, luchonas y necias en una apuesta amorosa y justa que nos heredaron y que amorosamente recibimos. Gracias. Adelante, Romeo. Adelante. Okay. Bueno, yo me quedo,
digamos, corto con la reflexión que hizo Tania, ¿no? Pero, sin embargo, creo que tenemos que seguir pensando colectivamente estos procesos, ¿no? Y sobre todo con la gente que fue sobreviviente, los familiares, ¿no? O sea, verdaderamente que estén en el centro y se reconstruyan estas iniciativas desde la colectividad de las víctimas, ¿no? Creo que es algo sustancial, importantísimo, ¿no? Y sobre todo, que se sigan, pues, parámetros de justicia que podamos ir cumplimentando, ¿no? Esto lo digo porque, eh, si bien yo lo decía, yo no me asusto de la versión de Jacobo Dayan, actual director del Centro Cultural Universitario, sobre el 68. No nos asustamos sobre lo que dijo Marcelino Perelló en su momento, ¿no? Porque estas versiones, ¿no? De la derecha y del conservadurismo van a seguir existiendo, ¿no? O sea, tenemos a un presidente de Argentina, Milei, ¿no? Llamándole terroristas a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, tenemos sentencias por genocidio después de 100 años, como es el genocidio armenio, y el presidente de ese país negando lo que sucedió, o sea, el presidente de Turquía. ¿Podemos tener un obscurantismo y un retroceso en derechos humanos mundial? Lo creo, ¿no? O sea, en estos momentos, mientras nos estamos desarrollando este diálogo, esta conversación, Israel está matando niños en Gaza, ¿no? Lleva más de un mes cometiendo un genocidio a los ojos del mundo. Y parece que está permitido. Las luchas por querer detener la guerra absurda se reducen a que gente con una iniciativa importante dice a nuestro nombre, no. Yo creo que la guerra ya no tiene cabida a nombre de nadie, ni se justifica de ninguna forma, a nombre ni de ellos, ni de nosotros, ni de nadie, ¿no? Eso es lo que ha llevado a que pueblos como México, como Colombia, como Chile, Guatemala, Argentina, Brasil, hemos sufrido las dictaduras, hemos sufrido la desaparición sistemática y masiva de supuestos opositores o opositores, ¿no? Porque, bueno, nosotros venimos de familias de opositores al régimen priista autoritario, ¿no? Y eso lo decimos con mucho orgullo. Ellos no se equivocaron, ellos tenían razón de ser los opositores al sistema autoritario, como lo tuvo razón el movimiento estudiantil de oponerse al autoritarismo del régimen priista. O sea, al final, todo está en disputa, ¿no? Parece que la vida humana vale cada vez menos, ¿no? Entonces, creo que la reflexión tiene que ser más profunda y me refiero a que, pues como lo decía a veces algunos movimientos, ¿no? Nuestros sueños no caben en las urnas, ¿no? Lo podría parafrasear diciendo que nuestras demandas no caben en las urnas, ¿no? Nosotros no nos vamos a reducir de que si gana alguien o no, vamos a tener más oportunidad. No, la oportunidad la tenemos y si tenemos que volver a salir a las calles como lo hicieron nuestros padres, como lo hizo el Comité Eureka, como lo hicieron grandes movimientos que han podido frenar la derecha y el fascismo en México, pues lo seguiremos haciendo, ¿no? Creo que esa es la parte que no nos pueden robar, que son los sueños de justicia y pues de democracia verdadera, como lo dijo el querido Raúl. Bueno, pues yo lo dejo hasta ahí. Gracias, Romeo. Tania ya salió de la sesión. Solo para concluir, pues no queda más
de nuestra parte, ¿no? Del mecanismo, del equipo de metodologías participativas, que agradecer su participación y el profundo análisis que realizan a partir de 2 ejes, ¿no? Los delitos de lesa humanidad y las fiscalías, pero que en realidad lo que nos han compartido en este espacio de menos de 1 hora y media, pues es muy importante. Afortunadamente queda un registro sobre lo que nos están compartiendo. Nosotras nos quedamos con grandes reflexiones en torno a la memoria, a la lucha de las doñas, de las luchadoras, luchadores sociales, también de las nuevas generaciones que se suman a los colectivos y de su papel para contribuir a la verdad, por compartir también con el mecanismo las documentaciones que ustedes ya han realizado desde hace muchos años, también sus experiencias, también los procesos que han impulsado y que continúan impulsando en la actualidad. Esta centralidad, pues, es muy importante también reconocerla en los procesos actuales y en los procesos que vienen en el país, pues, como bien decían ustedes, si no se resuelve este pasado, pues no podemos resolver un presente. Y leo por último el comentario de Lalo Sonora, también respecto a lo que nos decías hace unos segundos, de que lo que hicieron los nazis con los judíos, los sionistas están aplicando las mismas técnicas de exterminio con los palestinos y la ONU de testigo. Pues en efecto, si no resolvemos un pasado, duramente podemos resolver un presente. Gracias por la reflexión, gracias por el análisis y, como bien decía Tania, esperemos que sigan existiendo muchos espacios de crítica, de debate, de reflexión, de conversación y de contribución a todos estos procesos. Gracias también al equipo de comunicación que está al pendiente y a todas y todes quienes están haciendo posible estos espacios. Les invitamos a sumarse también a próximas sesiones, pues también a decirnos qué les parece, a contribuir con sus preguntas, con sus comentarios, y pues aquí estamos colaborando. Muchas gracias. Hasta luego. Hablemos en conjunto la verdad. El mecanismo de esclarecimiento histórico te invita a participar en el foro Procesos de verdad, memoria y justicia en México, la situación actual y los cambios que se requieren. Una propuesta desde la colectividad. El foro se compone de 6 sesiones virtuales. El acceso a la verdad en México, el papel histórico de los colectivos. Memoria y olvido. Justicia en México en torno al periodo de la violencia de Estado durante la Guerra Sucia. Delitos de lesa humanidad, el rol de las instituciones y fiscalías. No repetición, las acciones presentes y la perspectiva al futuro. Reflexiones finales. Con tu voz, estos espacios buscan crear un vínculo entre la sociedad mexicana, las personas y colectivos que durante décadas han luchado por el esclarecimiento de la verdad. Tu participación en los foros es relevante para impulsar un diálogo que contribuya a aclarar los hechos ocurridos entre el periodo de 1965 y 1990, que cambien la historia de México. Escríbenos A comisionverdadmx@gmail.com y dinos en qué espacio quieres participar. También puedes acompañarnos en las transmisiones que se llevarán a cabo en nuestras redes sociales.